Muy bien, arrancamos ahora sí la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor Puma? Y yo nervioso. ¿Por qué? No vaya a ser cosa que no ganemos. Nah, tranquilo. Bueno, ponele. Bueno, yo tengo Tranquilo, mira, si te pones nervioso de todos modos no vas a lograr absolutamente nada. Así ¿Vos que sí? respira Bueno, hondo perfecto. y déjalo ahí. Che, Perfecto, bueno. y dejémoslo por ahora en arqueólogo, porque los antropólogos, yo soy el que me estoy cambiando, me estoy saltando la cancha, ¿viste? O sea, me van a pegar un palazo. Ah, vos te querés antropólogo. Ah, está bien. Dejémoslo en arqueólogo por ahora con Perfecto. intencionalidades. Perfecto, bien. Bueno, hablamos del control de la natalidad, ¿no? El Estado o los lugares, distintas sociedades del mundo, maneja la natalidad de distintas formas, de distintas maneras, de acuerdo a políticas, de acuerdo a cuestiones hasta culturales. Inclusive en la misma Argentina, me da la sensación a mí como que fuimos, ¿te acordás de aquella frase del general Perón, hay que poblar la Patagonia? Bueno muchachos, tratemos de ver cómo nos manejamos distinto. Claro. Es como que en la misma Argentina también se va dando estas situaciones. Sí, totalmente. O sea, partamos de algo en todo caso más básico. ¿Cuál es la idea de la natalidad? El concepto más simple, pero llevado a la estadística, que tiene que ver con tener una noción, un control numérico, por Sí. decirlo así, de cuáles son los nacimientos dentro de un territorio en una población y comparativamente cuánta gente muere. Entonces, lo que uno puede saber en términos estadísticos justamente cómo es la composición de la población, si estamos hablando de una población joven, de una población vieja, de una población más o menos estable, si hay un crecimiento poblacional, si hay reducción, y esto normalmente involucra o interviene en lo que son este tipo de políticas de Estado vinculadas siempre a lo económico y a lo social en términos de un ideal productivo de patria o de lo que fuera Claro. que haya por detrás. Entonces, en realidad, si nosotros lo pensamos en relación a la sociedad moderna, al Estado moderno, hay una intervención por parte de entidades públicas muy fuertes alrededor del mundo sobre la decisión de las personas de tener hijos o no tener hijos, cuántos hijos tener, y sobre todo y en primer lugar, sin la menor duda, sobre la decisión de las mujeres. Claro. Entonces tenemos a las instituciones religiosas opinando al respecto, que se basan en criterios netamente morales. Tenemos al Estado haciendo lo mismo, basándose en criterios legales, pero en realidad de alguna manera, y poniéndolo en simple, nadie es dueño o dueña de la decisión de qué hacer o con su cuerpo, en el caso de las mujeres, o en general de las decisiones de planificación. Si bien acá en Argentina en particular hoy por hoy existe una idea de planificación familiar, de que se supone que cada uno que las mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos y demás, en realidad es una cosa medio tramposa. ¿Por qué? Porque hay ciertas prácticas que desde lo moral, porque el peso de la religión sigue siendo muy fuerte dentro de la institución estatal, y por otro lado, desde lo legal, impiden que ese tipo de prácticas realmente formen parte del abanico de opciones a la hora de que una persona ejerza su libertad individual sobre su propio cuerpo y sobre sus decisiones. Y en este caso particular vamos a lo que es más tabú dentro del contexto argentino, que es la idea, la práctica del aborto. Sí. De todos modos, en todo caso a lo que voy a apuntar a lo largo de mis pequeños desvaríos de estos momentos, es que no es para nada una práctica nueva, no es una práctica que de alguna manera haya logrado ser eliminada de alguna manera en algún lugar del mundo, y que por supuesto tiene funciones sociales o ha tenido funciones sociales muy diferentes según el contexto. Lo mismo pasa con el tema de la anticoncepción. Sí. Hay lugares, por ejemplo, hoy en la actualidad, que uno diría ridículo que usar un preservativo o digamos o las típicas pastillas sea algo tabú. Claro. Y sin embargo, lugares como Filipinas, por ejemplo, tienen un gran problema
a la hora de pensar cómo frenar el crecimiento poblacional dentro de su territorio, porque el peso que ha tenido una variante particular dentro de lo que es la Iglesia Católica, ciertos grupos de misioneros que fueron con prácticas muy tradicionales de alguna manera, han de alguna manera adoctrinado a la población local, para lo cual realmente incluso le tengan miedo y se haya transformado en un tabú la misma práctica de la anticoncepción. Entonces, al mismo tiempo, siendo una población muy religiosa que, por ejemplo, considera que las relaciones extramatrimoniales o previas al matrimonio son un tabú, las chicas muy jóvenes, un promedio de 17, 18 años, se quedan embarazadas, no tienen forma de evitarlo, pero al mismo tiempo niegan haber tenido relaciones sexuales. Cosa que uno diría, ¿cómo puede ser? Sí. Posiblemente los estudios hechos desde la visión más bien médica del problema no han tenido en cuenta factores de tipo antropológico, como por ejemplo que hay sociedades, no digo que sea este el caso, pero habría que pensarlo, que hay sociedades que no vinculan la práctica sexual con el embarazo. Entonces niegan la posibilidad de que hayan quedado embarazadas porque para ellos no va por el mismo canal, claro, digamos. Pero no deja de ser una situación contradictoria y conflictiva porque a nivel institucional no saben cómo solucionarlo. Por otro lado, tenés casos como en Europa en general, donde la población es muy envejecida. Lo mismo pasa con Japón, lugares donde nuestro sistema, o sea, donde el sistema económico y la enorme carga que existe en lo laboral, por ejemplo, hace que un gran porcentaje de la población esté completamente desinteresada o ajena al sexo. Y no hablemos de la idea de reproducirse, sino hablemos simplemente de lo recreativo, ni siquiera en ese aspecto. Por lo cual, también la población va envejeciendo, no hay muy pocos nuevos nacimientos y la población va bajando. Y así, tenés diferentes formas, pero en todos los casos tenés en particular a un Estado tomando la decisión respecto a cómo se regula por sobre las personas. Hay cuestiones que también son sociales. Pregunta examen. Sí. Digo, yo me imagino, por ejemplo, el término proletariado y lo no proletariado, ¿no? Esta cuestión de que los pobres son los que tienen muchos hijos y los ricos son los que tienen pocos. La burguesía. La burguesía, ¿no? Bueno, tiene que ver con dos cuestiones muy, muy interesantes, sobre todo a partir de principios mediados del siglo XIX y con todo el proceso de industrialización. Hace falta mano de obra para las fábricas. Sí. Por lo cual, el que va a trabajar en la fábrica, el obrero, obviamente es el proletario, y tiene que reproducir de alguna manera la mano de obra. Ahí se construye la idea occidental actual de familia nuclear, papá, mamá, hijitos, y apoyados en ciertos criterios morales, se transforma en algo muy fuerte, que tenés que tener todos los hijos que Dios manda, de alguna manera. Que en realidad estás reproduciendo la fuerza de trabajo. Y por otro lado, al revés, en el caso de la gente de clase alta, tener mucha cantidad de hijos de alguna manera repercute debilitaba el sistema económico de la familia. Exactamente, porque estás diluyendo tu capital acumulado. Claro, al momento de la herencia te divide en 38. Claro. En cambio, si tenés 2, 3, sabés que el capital se mantiene acumulado y esa familia mantiene su fortaleza. Sí. Entonces todas esas cosas normalmente están reguladas e interfieren hoy por hoy todavía en estos procesos de toma de decisiones. Pero es muy loco, porque ahí había algunas imágenes que teníamos en las fotos que va pasando, que en realidad lo que te comentaba difiere mucho y en realidad es un problema, entre comillas, la interferencia por parte de las grandes instituciones sobre el derecho de las parejas y particularmente de las mujeres. En el caso de nuestra tradición impuesta desde Occidente, viene desde momentos tempranos de la Edad Media y sobre todo de la Inquisición. Quizás una de las grandes imágenes del apoyo entre mujeres, de la solidaridad entre mujeres, de la sororidad, vinculada a este tipo de prácticas que tienen que ver con la salud y con la realización de prácticas prohibidas por la sociedad, viene de la mano de la idea de las brujas.
y en el caso particular de Europa siempre tenemos esta idea de la mujer en el caldero, Sí. Los yuyos y demás. Bueno, la mayoría de las sociedades tradicionales, tanto europeas como americanas, tienen un altísimo conocimiento sobre las plantas medicinales o venenosas o que producen cierto tipo de reacción en el cuerpo. Y hoy por hoy la mayoría de las investigaciones históricas y demás se reconoce que las brujas en realidad eran o sea, las practicantes de la medicina que la oficialidad no reconocía Claro, de alguna manera como legal. Claro, la alternativa. La alternativa y que estaba muy vinculada específicamente a lo femenino, porque Yo no era creo. cuidar a ese porcentaje de la población a través de yuyos y demás, que desde lo otro, desde una sociedad estrictamente patriarcal, no se concebía. Claro. Si una mujer se embarazaba, listo. Ni hay- siquiera podía ser médica. No, obviamente. Fue toda una revolución. Por como la supuesto, Curry. por supuesto. Pero digo, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Sin la menor duda, sin la menor duda. Y hoy por hoy justamente se está resignificando todo esto en torno al tema digamos, de las prácticas vinculadas a otras formas de conectarse con el cuerpo, justamente de formas de medicina no invasiva, el renacimiento de alguna manera de la idea de las parteras y demás, que cambian la lógica del sistema mecanizado ya digamos, de los hospitales y demás, y dentro de eso incluso la anticoncepción y también digamos, las prácticas del aborto, que llevan al mayor problema dentro de la situación que en la actualidad y que en Argentina mismo se ve reflejado de manera muy grave, y esto a colación de que la semana pasada se realizó una de las marchas anuales solicitando o sea, exigiendo la legalización. Siempre está bajo el eslogan, digamos, de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Claro. ¿Por qué? Porque siempre se dice, ay, no piensan en el niño, pero normalmente lo que no se tiene en cuenta en estas estadísticas es que la mujer a lo largo de la historia y a lo largo del planeta siempre abortó. Que sea legal o no sea legal, es algo que en todo caso lo único que cambia son las condiciones de supervivencia de la mujer o las condiciones de alguna manera de sanidad o ciertos factores morales que cambian también culturalmente y a lo largo de la historia. Por ejemplo, para los mismos judíos hasta el tercer mes es algo que moralmente es aceptable. Para los musulmanes no se especifica cuánto, y es una de las grandes discusiones, digamos, dentro del embarazo, hasta qué término se puede. Pero tampoco es considerado que vaya en contra de la religión. En el caso del catolicismo es el único que tiene más fuerte la impronta de la negación a ello. Pero en el caso particular de Argentina, las estadísticas muestran que que se realizan alrededor de 500.000 abortos ilegales al año. 500.000 Al año dentro del territorio argentino. dividido en 365 es una barbaridad por hora, por Sí. minuto que están ocurriendo. En el caso no es que haya cierto sector de la población que no lo haga, es una práctica de alguna manera homogénea Sí, sí. dentro de la población, con la diferencia que las que tienen plata lo hacen en clínicas privadas que consiguen médicos y pueden pagar mucho por procedimientos que en realidad son muy simples, pero que al ser ilegales se encarecen terriblemente, pagan y nadie se entera. Seguro. Vuelve. En cambio, las pobres no tienen ninguna capacidad Leo, de yo acceder. te lo muestro cuál perverso el sistema. Hay un montón de chicas que mueren por mala praxis en un aborto ilegal. Sí. Y en la acta de difusión, en los informes médicos, en los informes justamente hasta inclusive de los mismos jueces cuando la muerte es dudosa y demás, por descompensación, le ponen cualquier cosa menos que por un posible aborto. Sí. Entonces, no hay estadística real de la cantidad de chicas que se nos mueren Obvio, seguro. por este sistema. El mismo sistema. Quizás el sistema judicial por no investigar, por cerrar el caso, cerró acá, se cerró el cajón, se cerró el caso. Quizás por piedad con la familia, porque todavía tenemos este tabú de que, no, seguramente abortó, por eso se murió. O sea, hay muchas cosas que en definitiva nos terminan ocultando la verdadera historia de lo que nos pasa, que es que se nos están muriendo las mujeres porque hay toda una industria ilegal atrás de esto. Claro. Y la cuestión de que justamente al ser tabú no se discute.
Claro, Entonces, en este caso, listo. es cierto, tenemos una población heterogénea donde hay gran cantidad de gente que se expresa y expresa innumerables razones a favor de la legalización, que sobre todo la reducción de la muerte por prácticas poco salubres, y por supuesto otro sector de la población que dice no, que el aborto es un asesinato. La cuestión es que en primera instancia la discusión se tiene que dar en términos masivos, porque mientras sea algo tabú va a seguir pasando detrás de bambalinas y van a seguir muriendo personas y ni siquiera de alguna manera nos vamos a enterar. Catamarca en particular, en el año 2010, en estos últimos años por suerte se redujo un poco, pero de todos modos el NOA es la que lleva la cabecera por fallecimiento de mujeres debido a abortos clandestinos. Pero en el 2010 Catamarca fue la segunda del país. En primer lugar estuvo Salta. O sea, realmente no es algo de lo que no se puede hablar. Y como te digo, no se mueren las mujeres ricas que consiguen un médico que se lo pueda hacer ilegalmente, pero en condiciones, sino las chicas pobres, las que de ninguna manera pueden acceder y que utilizan prácticas que no son médicas, que de alguna manera son tradicionales, pero también por culpa de este proceso de desestructuración a la larga que hubo de la medicina tradicional, de alguna manera de las brujas, como veníamos hablando, hoy por hoy tampoco el conocimiento está tan acabado, entonces se llevan a cabo prácticas que no son médicas, pero que tampoco tienen la eficiencia o el conocimiento acabado de la experiencia acumulada de muchos De los años, científicos, claro. no, o de muchos años de brujas, Sí. por decirlo de alguna manera, que se fueron transfiriendo el conocimiento. Hoy por hoy la gente o las que lo practican lo saben a medias, y saber Sí. a medias es peor que no saber nada. Claro, tal cual. También esto es consecuencia, digo, vivimos en una sociedad históricamente y originalmente machista. El hombre puede tener la cantidad de hijos que tenga, la mujer no. Claro, o al revés, o tiene la cantidad de hijos que determina ese hombre. Claro. Pero la Claro, pero digo, de pronto puede tener hijos extramatrimoniales. Sí. Y bueno. Incluso es algo visto como, mira, qué macho. ¡Oh! ¿Viste? Ese tipo de Tremendo. cosas. En cambio, al revés, si una mujer... Y una mujer le ponemos toda la estigmatización habida por haber. Exactamente. Digo, una mujer que tenga hijos con distintos padres ya es suficiente. Sí, ya, y eso que ni siquiera estamos hablando de este tipo de prácticas que son consideradas como tabú realmente, pero ya Sí. existe un estigma muy fuerte respecto a qué tipo de, o sea, de qué calaña será esta persona. Claro. Cosa que un hombre de ninguna manera se cuestiona. Y después, por otro lado, el peso que tiene el hombre también en la toma de estas decisiones políticas. Si estamos hablando de que son las mujeres las que están pasando esa situación, partiendo del hecho de que dudo mucho de que una mujer aborte por gusto, nadie aborta por gusto, sino porque en la situación en la que está de alguna manera considera que no queda otra, muchas veces dicen, no, si esto se legaliza van a salir a abortar. No creo que sea una experiencia agradable, es como cuando fue lo del Seguro. tema del matrimonio igualitario, no, ahora todos se van a volver homosexuales. No, los homosexuales son homosexuales, tienen un determinado conjunto de prácticas, gustos y demás, y lo único que hacen es garantizar la posibilidad de acceder a los beneficios que se supone que la legalidad del matrimonio puede establece, otorgar. qué sé yo, si fallezco, mi pareja Seguro. hereda, cosa que antes no pasaba. Bueno, en este caso Seguro. lo mismo, no es que todo el mundo va a ir a correr a hacerlo, sino que se garantizaría en ese caso la supervivencia de la mujer en esa situación. Pero nosotros lo negamos. Leo un temazo para charlarlo. Da para Mate mucho, por medio, para así largo. que está bueno. Mm. Bueno, un gustazo, ¿eh? Igualmente. ¿Te veo una caravana hoy? Si ganamos, ¿hacemos caravana? Sí, obviamente, por supuesto. Tenemos que hacer caravana. Tenemos que hacer Por caravana. supuesto, ¿eh? por supuesto. Perfecto. Vos mandame un mensaje y nos Y nos encontramos juntamos en la plaza. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. ¿eh? Igualmente a vos. Muy bien, el licenciado Leonardo Farilú. ¿Licenciado? Licenciado. Dígame, licenciado. Dígame ahí, pero ni me diga, licenciado. Muy bien. Por favor. El día Farilú con nosotros en la TV Pública de Catamarca. Pausa, 2 minutos, ya volvemos.